Seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna historia que cuenta acerca de fantasmas que se aparecen en escuelas y que incluso muchas de esas escuelas han sido construidas en antiguos panteones. Almas de niños que aún se encuentran perdidos en este plano terrenal, sin poder entender cuál fue su final. El relato que te contaré el día de hoy trata precisamente sobre una niña que se aparecía en mi antigua escuela. Me llamo Julia y hoy voy a remontarme al año de 1996, cuando recién comencé la secundaria. Recuerdo que yo solía ir por la mañana a clases, pero por una situación familiar que estaba pasando en mi casa en aquel entonces, mis papás optaron por cambiarme de escuela y pasarme al turno de la tarde. Mi horario de salida era a las 8 de la noche. Mis padres siempre procuraban ir a buscarme para llevarme a casa. También solían llegar puntuales para que no fuera la última en salir. Pero un día ellos tuvieron un pequeño percance automovilístico, por lo cual llegaron más tarde por mí, así que me tocó esperar. La directora de la escuela, muy amable, se quedó a hacerme compañía. Fue así que me dijo que esperáramos a mis padres en su oficina. Recuerdo que la directora se puso a realizar unos oficios y yo mientras me puse a adelantar mi tarea. Cuando de repente y de la nada, la luz de la oficina se apagó por completo. Pensamos que tal vez se había ido la luz en la colonia, pero al asomarnos por la ventana que daba hacia la calle, nos dimos cuenta de que no era así. Al parecer, la falla solo había sido en la escuela. Esperamos un rato y nos pusimos a platicar. Y mientras platicábamos, escuchamos un par de risas que parecían venir del salón de enfrente. La directora se sorprendió y a la vez molesta salió para ver quién era, pues pensaba que a lo mejor unos alumnos se habían quedado ahí adentro sin avisar. Yo salí detrás de ella y al asomarnos al salón, extrañamente no había nadie. Así que ella comenzó a revisar salón por salón. Cuando íbamos entrando al cuarto salón, una risa se volvió a escuchar, pero esta vez más fuerte y más cerca. A lo que la directora preguntó: ¿quién anda ahí? De momento nadie contestó, pero la directora, visiblemente ya molesta, volvió a realizar la misma pregunta. Justo en ese momento, se escucha una voz de niña diciendo: «Aléjate». La voz parecía provenir de la parte de atrás del salón. Antes, las ventanas eran de madera y siempre permanecían abiertas. No había manera de que alguien entrara por ahí, ya que los espacios eran muy pequeños como para que una persona cupiera en esas ventanas. Pero fue muy obvio saber que la voz venía de esa dirección. El rostro de la directora cambió por completo y yo me asusté mucho. Quiso prender la luz del salón, pero la luz nunca prendió. Aún incrédula, pero un tanto nerviosa, la directora decidió asomarse por la ventana. De repente, gritó aterrada, asegurando haber visto la sombra de una persona pequeña. Yo comencé a llorar de miedo. Recuerdo que la directora me tomó de la mano y salimos corriendo inmediatamente de ahí. Nos encerramos de nuevo en la oficina. Nos quedamos mirando muy asustadas. Las dos estábamos en shock. No podíamos ni hablar. A los pocos minutos, mis padres llegaron y les contamos lo que había sucedido. Tuvimos que llevar a la directora a su casa, ya que ella, muy nerviosa y sin poder creer lo que había pasado, no podía ni siquiera manejar su auto. Al día siguiente volví a clases
y le comenté lo sucedido a una de mis maestras. Aún recuerdo que su nombre era Elisa y ya tenía muchos años trabajando en esa escuela. Lo que ella me dijo fue algo sumamente triste y atemorizante para mí. Ella me contó que 10 años atrás hubo un evento muy grande de clausura de curso en esa escuela. Asistió mucha gente, entre los alumnos y personas que llegaron al evento. Había exposiciones de arte, bailables y muchos puestos de comida. Era muy fácil perderse entre tanto movimiento de gente. Una de las alumnas de aquel entonces tenía una hermanita de 5 años que, como la mayoría de los pequeños a esa edad, era muy traviesa. Y mientras el evento se estaba llevando a cabo, se puso a jugar por toda la escuela. Sus padres no le prestaron mucha atención, ya que se sentían confiados de que nada les pasaría adentro de la escuela. La niña corrió tanto que terminó alejándose del lugar en donde se estaba realizando el evento, hasta llegar a una cisterna que justamente se encontraba atrás de ese salón, en el cual la noche anterior escuchamos las risas, la voz, y la directora vio la sombra. La maestra comenta que esa cisterna se encontraba llena, pero no tenía tapa, así que la niña no se fijó y cayó adentro. Cuando sus padres se dieron cuenta que la niña no estaba cerca, fue que comenzaron a buscarla. Tan pronto como se pudo, todos comenzaron la búsqueda, hasta que un compañero de la hermana pudo percatarse de que la niña estaba dentro de la cisterna. Cuando llegaron para rescatarla, ya era demasiado tarde. La madre de la niña comenzó a gritar desesperadamente que ayudaran a su hija, pero ya nada podían hacer. Después de ese suceso, el director de aquel entonces decidió que lo mejor era sacar el agua y cerrar la cisterna para siempre. Pero antes de eso, los padres de la niña quisieron realizarle una misa en ese lugar y llevaron algunos juguetes de la pequeña para colocarlos adentro de aquella cisterna, junto con una foto de su hija. Comenta la maestra que llevaron varios juguetes, entre peluches y muñecas, con los que la niña solía jugar todos los días. Y fue así que la cisterna quedó tapada para siempre. También me dijo que durante varios meses la mamá fue a visitar el lugar. Ahí le cantaba a su hija y hablaba con ella. Fue durante varios meses, así que todos podían ver el gran dolor que la madre sentía por lo que había sucedido con su hija. Incluso dicen que fue enloqueciendo con el paso del tiempo, hasta que llegó el momento en el que dejó de ir y ya nunca más volvió, así como tampoco regresó la hermana mayor que estudiaba en esa escuela. Yo era alumna nueva en esa escuela, por eso ni siquiera había escuchado esa historia. La directora sí había escuchado algo acerca de ese suceso y de que varios alumnos y personas aseguraban haber escuchado las risas que provenían de ese lugar, pero ella, incrédula al tema, no lo tomaba en serio, hasta que ese día que tuvimos que vivirlo para poder creerlo. Hay vecinos de alrededor de la escuela que dicen haber escuchado cómo por las madrugadas pareciera escucharse a una persona corriendo por toda la escuela con un balón. Lo que se dice también es que el alma de aquella pequeña aún no encuentra su lugar y siempre está ahí, en esa cisterna, jugando con sus muñecos, que se ríe mientras juega, y esas son las risas que podemos percibir. Que la sombra que vio la directora es de la niña que aún corre por toda la escuela, recorriendo cada uno de los rincones que ese fatal día recorrió. Se comentaba mucho el caso de una alumna que su maestra la mandó a sacar unas copias y al entrar a la papelería de la escuela
vio al fondo a una niña que sujetaba una muñeca en sus brazos. La alumna le habló para saber quién era y qué hacía ahí sola, y que la niña solo le sonrió y también le dijo: «Aléjate». Por lo tanto, la alumna salió corriendo de ahí, llorando y muy nerviosa. Desde ese día dejó de ir a clases y del susto perdió la voz y tardó en recuperarla varios meses. Si yo no hubiera vivido esa experiencia que viví junto con la directora, seguiría sin creer en esas historias que la gente cuenta acerca de los fantasmas en las escuelas. Pero después de ese día, hasta ahora, creo en todo. Incluso tuve al poco tiempo que pedirle a mis padres que me cambiaran de escuela, que yo ya no podía seguir más ahí. No me sentía tranquila, y menos en ese turno en el cual ya salía muy tarde. Afortunadamente me cambiaron de escuela y ya no volví a pasar una experiencia de esas. Jamás volví a regresar a ese lugar. De la directora ya tampoco supe nada. Me llegaron a comentar que cuando alguien lograba percatarse de la presencia de la pequeña, ella se encargaba de volverlos locos para que jamás volvieran a ese lugar, así como su madre, que con el paso del tiempo fue perdiendo la razón y tampoco volvió.